Bueno, muy bienvenidos a todos, a los que vinisteis ya la otra vez y a los que venís a esta primera charla, o sea, venís ahora por primera vez. Esta es la segunda charla de un ciclo de 10 encuentros, en el que queríamos tratar un poco los misterios de Occidente, pero sobre todo desde la masonería, desde la francmasonería, como el último gran legado de esta tradición de misterios, ¿no? Que, tal como los entiendo, como los ha entendido nuestra civilización, nuestra cultura, ¿no? Nuestro mundo cultural. En la primera charla hablamos un poco de lo que eran los misterios. La hemos grabado y en la web, bueno, en un blog, hemos colgado, está colgada la charla. Esta la grabaremos también y también la podréis escuchar tranquilamente. Y como decía en la anterior charla, quería abordar el tema de los misterios, y en particular los misterios de la masonería, de la francmasonería, desde distintas ópticas. Hoy quería hacer una aproximación desde lo que es la tradición mística y mágica de Occidente. Claro, hoy en el mundo moderno cuesta un poco entender lo que la palabra magia nos queda un poco rara, un poco extraña, digamos, en la vida cotidiana. Hemos abandonado bastante el tema de la magia, ¿no? Y hemos vaciado un poco de contenido y nos queda como una cosa del pasado, una cosa extraña, una cosa que nos cuesta bastante entender. Sin embargo, sí que forma parte, el tema de la magia forma parte de una forma de pensar que tal vez se ha quedado atrás en el tiempo, pero algunos aspectos de esa tradición mística y mágica siguen vivos y están presentes. Yo creo que están presentes claramente en la masonería, sobre todo en una idea que es esencial, que es nuclear, y que a menudo uno se lo pregunta, ¿no? Que es el tema de la palabra perdida. El francmasón es un buscador de la palabra perdida. Y claro, sin contextualizar ese concepto queda la cosa un poco extraña. Pero, como digo, si hacemos un viaje por el tiempo a través de nuestra tradición mágica, la cosa no es tan extraña. No es tan extraña, hombre, bienvenido. No es tan extraña que, el tema de la palabra perdida encajaría o se podría explicar, tendría una explicación desde este punto de vista de nuestra tradición mágica perdida. Es un tema nuclear, Y lo veremos también en la próxima charla, que hablaremos ya más propiamente de francmasonería, el oficio. ¿Por qué el oficio? Es una de las preguntas que ya lanzaba el otro día. ¿Por qué el oficio de masón, que en el fondo es albañil, ¿no? La palabra masón en francés es albañil, ¿no? En inglés. ¿No? ¿Por qué el oficio de albañil, el gremio de albañiles, se convirtió precisamente en el depositario de los misterios de Occidente? Y precisamente a partir de los misterios, lo vimos el otro día, a partir de la francmasonería, fueron ramificándose, fueron apareciendo sociedades paramasónicas o sociedades que de alguna manera bebían de la fuente masónica y reconstruían o intentaban reconstruir distintos aspectos de la tradición de misterios, como por ejemplo los rosacruces, templarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero la fuente, el núcleo, el meollo, digamos, de la cuestión hervía dentro de los cauces de los distintos ritos masónicos. Veíamos, y hoy también veremos, cómo la sociedad teosófica culminaba un poco a finales del XIX, pero sobre todo a principios del XX, sacando de la masonería todo un legado
sapiencial, occidental, y lo intentaba de alguna manera reinterpretar a partir de las doctrinas orientales. Bien, la masonería, como os decía, se ha caracterizado por la cuestión de la búsqueda de la palabra, pero claro, el tema es, ¿qué palabra? ¿Y qué palabra se ha perdido? Se ha perdido una palabra, se han perdido muchas palabras, ¿qué es lo que se ha perdido, ¿no? Es decir, es una de las primeras preguntas que nos podríamos hacer y ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la palabra si todos hablamos y todos conocemos nuestro vocabulario, no sé, ¿no? Todos tenemos un vocabulario, es decir, ¿qué palabra? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata, no? Bien, para eso hay que remontarse a nuestra tradición espiritual, y en nuestra tradición espiritual nos encontraremos con referencias que nos dan una pista de qué palabra estaríamos buscando, ¿no? O qué palabra estarían buscando los francmasones. Y vemos en Juan 1, el primer capítulo del Evangelio de Juan, al principio existía la palabra. Sí que es cierto que en griego habla del logos, pero el logos tiene una traducción legítima como palabra, como razón. En el principio estaba el logos, o la palabra. Y después también nos vamos al Génesis, las primeras citas de nuestros textos sagrados, ¿no? Es decir, Génesis, el Evangelio de Juan, que es uno de los evangelios más filosóficos, más místicos, ¿no? Las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre las aguas. Y dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Por tanto, Elohim, sea quien sea, Dios, el creador, crea el mundo diciendo: fiat lux, hágase la luz, y la luz se hace. Y este es el tema. Hay una palabra que es eficiente, hay una palabra que es capaz de crear, ¿no? Es decir, esta es un poco la idea que se recoge en la tradición de misterios. La palabra espíritu, cuando hablamos de espíritu, la palabra espíritu latina o pneuma griega, ¿no? Quiere decir aliento, quiere decir viento. Dios es pensamiento y crea el mundo a través del espíritu, la palabra, el aliento. Por tanto, más ideas a sumar a esta búsqueda de la palabra, el espíritu. El espíritu es un flatus, es un aliento, un viento que sale de la boca de la divinidad o del creador y recoge el pensamiento, y a través de la palabra se crea el mundo. En el tema del espíritu, el espíritu es una figura que en nuestra tradición baila un poco y cuesta un poco de identificar. Pero cuando uno va a la tradición oriental, la cosa está bastante más clara. Además, y me remito, pues, por ejemplo, a la sabiduría budista, ¿no? A la filosofía, a las doctrinas budistas. Para las doctrinas budistas está muy claro que el ser humano, la realidad, está compuesta por tres elementos: cuerpo o forma, palabra, que aquí cabría perfectamente sustituirlo por espíritu, y mente o alma o lo que se quiera. Por tanto, la idea es que hay tres elementos: cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, espíritu y alma, y el espíritu es el mediador entre la mente, el alma y el cuerpo. Y tiene esa característica de ser como una sustancia etérea o, bueno, como un aliento, un viento, ¿no? El tema del espíritu es un tema al que se recurre frecuentemente en toda la literatura sapiencial,
y en la literatura antigua, bueno, en el Antiguo Testamento, en los textos sapienciales, encontramos alusiones al espíritu de la sabiduría. Ese espíritu de la sabiduría es, de hecho, la palabra misma de la divinidad que revela toda la sabiduría, todo el conocimiento del Creador sobre la obra, sobre la creación. Quien conoce la palabra tiene el poder sobre la vida y la muerte y está en posesión de la gnosis. Y este es un poco el tema de fondo, ¿no? La naturaleza no le oculta sus secretos, es decir, es a través del espíritu, a través de la palabra, recuperando el espíritu, la palabra, recuperamos la gnosis, recuperamos el conocimiento. Nuestra tradición espiritual, mística, está muy relacionada con la ciencia, con el conocimiento, con la necesidad de conocer la creación, de entender cómo fue creado el mundo, porque el mundo es una obra de la divinidad, ¿no? Y así lo entienden nuestros textos sagrados, ¿no? Y por tanto, observando el mundo, ¿no? Es decir, observamos de alguna manera la obra de la creación, la obra del Creador. Y podemos conocer al Creador por su obra, ¿no? Y bien, a través de la palabra del espíritu, de la sabiduría, se nos revela el conocimiento. Y hay un texto que a mí me llama mucho la atención y lo subrayo bastante, de uno de los textos sapienciales más bonitos de los distintos libros sapienciales del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría. Está en el capítulo 7, versículos 17 a 21 del libro de la sabiduría, que nos explica qué es la gnosis. Y probablemente sea una de las definiciones más claras, ¿no?, de lo que los antiguos pensaban o creían que era el conocimiento, la gnosis. Y dice: fue Él quien me concedió la gnosis, se refiere a Dios, la gnosis verdadera de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales, los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de plantas y las virtudes de raíces. Cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, el espíritu de la sabiduría, me lo enseñó. Por tanto, ahí había la creencia desde antiguo que quien conocía, quien entraba en contacto con el espíritu de la sabiduría, recibía toda esta gnosis. Y en el fondo esto es la espasa, ¿no? Es decir, hoy en día, pues, bueno, ahora ya no se vende, no te viene a vender la enciclopedia a casa, ¿no? Pero en realidad esto es un conocimiento enciclopédico. La tradición occidental está tremendamente vinculada con la idea de gnosis en el sentido de ciencia, en el sentido del conocimiento de todo, del mundo. Pero además, fijaos, no solo lo visible, sino también lo invisible, los espíritus, todo lo que mueve las estrellas, el cielo, la tierra, todo lo que hay sobre la tierra, los animales, las plantas, en fin, quieren saberlo todo, ¿no? Y de alguna manera el primer gran compendio de gnosis se encuentra en los 6 días de la creación. Encontraremos un texto de un cabalista muy importante, Michael Meyer, alemán, paracelsiano, que se llama Septimana Filosófica, la Semana Filosófica, y es un comentario precisamente, es un libro de principios del siglo XVII, del 1619 más o menos, en el que Michael Meyer nos explica, narra cómo Salomón, el rey sabio por excelencia, la reina de Saba e Hiram, rey de Tiro, que se cita en el libro de los Reyes, se reúnen para hablar precisamente de esta septimana filosófica, es decir, de la semana filosófica, que es en el fondo el conocimiento de todas las criaturas, de todo lo creado. ¿No? La semana de la creación, los 6 días de la creación, porque el séptimo descansó, es decir, o sea, del lunes a sábado, es decir, pues esta semana filosófica, ¿no?, o esta semana de la creación contiene todo el conocimiento, que en el fondo es lo que
todos los iniciados en los misterios occidentales buscaban con sus iniciaciones, porque en el fondo todas las iniciaciones eran iniciaciones en el conocimiento, iniciaciones en la gnosis, iniciaciones en la sabiduría. La tradición sapiencial hablaba de la presencia de un espíritu de sabiduría. Yo creo que este espíritu de sabiduría sobrevive como transmisor de gnosis, que obviamente se opone frontalmente al dogma. El dogma no es gnosis, jamás será gnosis, ¿no? Es decir, el dogma es una fórmula cerrada para comprender, es decir, para comprender algo, ¿no? O para intentar de alguna manera suplir una capacidad de comprensión, ¿no? Es decir, para fijar de alguna manera una cuestión que queda abierta, ¿no? Es decir, eso es el dogma. Sin embargo, el filósofo, los filósofos de la antigüedad, ¿no? Eran osados investigadores de la naturaleza, ¿no? Es decir, en el fondo, la tradición sapiencial se mueve muy en paralelo con los desarrollos de la filosofía, y en algunos puntos se encuentra, ¿no? Y sobre todo el punto de encuentro más importante será en la Alejandría helenística, helenizada, ¿no? Es decir, en el Egipto helenizado de Alejandría, donde se traducirá por primera vez al griego la Biblia, la Torá, ¿no? Y los textos que estaban en hebreo, ¿no? Y ahí en Alejandría sabéis que había una gran escuela, el pórtico de Aristóteles, una gran biblioteca consagrado, todo aquello estaba consagrado a las musas, que eran las madres del conocimiento, ¿no? Es decir, o las fuentes de inspiración del conocimiento, eran los espíritus paganos, ¿no? Transmisores del conocimiento, ¿no? Pues ese es el espíritu de sabiduría, y ese espíritu de sabiduría de los judíos se encuentra con esta búsqueda del conocimiento por parte de los filósofos, sobre todo en lugares como emblemáticos, ¿no? Como la antigua Alejandría, ¿no? Y es que cuando hablamos de magia, por necesidad hemos de retrotraernos al antiguo Egipto, la fuente de nuestra sabiduría y de toda magia, de nuestra filosofía. Sabéis que, por otra parte, los egipcios eran grandes geómetras y dan testimonio de su profundo conocimiento de la geometría y de la matemática en los edificios que todavía hoy resisten el paso del tiempo y todavía resistirán, si Dios quiere, o si los dioses quieren, o si, ¿no? Es decir, resistirán el paso de los tiempos probablemente mucho más que todos los edificios de esta ciudad. Y es decir, que los monumentos que construyeron los egipcios, ¿no? Con un profundo conocimiento de la matemática, ¿no? Pues perdura y perdurará, ¿no? Bien, uno de los filósofos helenísticos, greco-egipcio, ¿no? Es este famoso Hermes Trismegistos, que en el tratado 16 del Corpus Hermeticum nos vuelve a dar una clave de esta palabra perdida, esta palabra que en Occidente se perdió y que los francmasones, pues a partir del 17, del 18, se empeñarán en buscar e intentar encontrar, ¿no? Y nos dice Hermes Trismegistos en este tratado del Corpus Hermeticum, un tratado dirigido por Hermes al rey Amón, curiosamente le dice: no traduzcas mis discursos, no los traduzcas a la lengua de los griegos. La lengua de los griegos es una lengua para la especulación. La lengua de los egipcios conserva la cualidad misma del sonido, y la expresión de las palabras egipcias tienen en sí mismas la energía de lo que nombran. Esta es la esencia de la magia. Si habéis visto las películas de Harry Potter, ¿no? Veréis que Harry Potter anda ahí con una varita mágica, pero siempre que mueve su varita la acompaña con unas palabras, ¿no? Recuerdo, mi hija aprendió una palabra diciendo petrificus totalus, ¿no? Diciendo mi hija con un palito, ¿no? Que se quedan todos así tiesos, ¿no? Es decir, bueno, todo esto, eso es la magia. La magia es una palabra reforzada con un gesto, con un movimiento, ¿vale? Veremos que esto es lo que se escenifica en el ritual masónico,
Entonces, ahí las palabras cobran una naturaleza diferente. Se vuelven vibración. Todo, según los indios, el pensamiento de la India antigua, todo es vibración, todo vibra. En realidad es una ilusión ver las cosas como fijadas en formas. Lo que hay detrás de todas las formas es vibración, es sonido. En realidad estamos inmersos en un mundo de sonidos, dirán los indios, ¿no? Pues esto también lo sabían los egipcios, ¿no? Y por eso su lengua nombraba, y cuando nombraba lo que hacía era invocar. Cada palabra era una invocación. Se cuidaba mucho de hablar. Y si hablaban era sabiendo que estaban invocando, ¿no? Pues bien, este es el sentido de la palabra magia y la eficacia creadora de la magia. La palabra eficaz crea aquello que nombra, ¿no? Esta es la idea. Bien, ahora trasladémonos a Egipto, al Valle del Nilo, con sus dos orillas, ¿no? A los dos lados de Egipto, el lado oriental y el lado occidental, ¿no? Y en el lado occidental, que es por donde el sol se pone, aquel lado occidental era conocido como el Amenti. Y era como ahí, por ahí, el sol entraba de alguna manera, se hundía, ¿no? Y desaparecía en las tierras del desierto. Allí, por donde el sol se ponía, por ahí estaban las puertas del Amenti, de la morada, por donde el sol viajaba. Y por el oriente, el lado oriental, por ahí volvía a salir el sol cada mañana con renacida energía. Eso llevó a los faraones, a los sacerdotes egipcios, ¿no? Al pensamiento faraónico, a pensar que algo pasaba en todo este viaje cuando el sol era tragado y volvía a salir por la mañana. Algo sucedía. Pensaban que en todo ese viaje que hacía el sol por la noche se producía la regeneración del astro solar, la regeneración de la luz. Y esto es lo que se describe en el libro del Duat o el libro de los muertos. Como decía, los egipcios estaban en posesión de la palabra. El Amenti es el occidente donde el sol se pone, el dominio del más allá, de la muerte. Para llegar al reino de Osiris, señor del Amenti, el gobernador del Amenti, de este reino de sombras, donde se cocía esa regeneración de la luz, ¿no? Del vestido, de la envoltura luminosa del astro solar. Todo esto se cocía en el Amenti, en el señorío, en el reino del señor de los muertos, del señor en el fondo el señor de la luz, Osiris, ¿no? Señor del Amenti. Las enseñanzas sobre el río del Amenti, que en el fondo lo que sucedía y lo que nos describe el libro del Duat es el río, es el Nilo subterráneo, o el Nilo celeste, ¿no? Es decir, por donde viaja la barca solar y por donde se van obrando las distintas operaciones alquímicas que al final lo que hacen es regenerar el vestido, la envoltura de luz del astro solar. Pues esto se describía en una obra que aparece dibujada, porque en el fondo sí que hay texto, pero aparece fundamentalmente dibujada en distintas tumbas del Valle de los Reyes. Muchas de las tumbas del Valle de los Reyes son auténticos laberintos, ¿no? Es decir, que tienen esta forma también un poco como de río subterráneo. Y en sus paredes vemos las distintas etapas por las que transcurre una barca sobre la que viaja el astro solar. Es un texto que, hay alguna edición, yo encontré, se hizo hace no mucho, ya hace unos años, una reproducción en un museo de Madrid, una reproducción de la tumba de Tutmosis III, que es tal vez una de las tumbas donde el libro del Duat aparece completo. Son 12 estancias, 12 lugares por los que pasa la barca celeste. A veces se le llama el libro de las horas del Duat o de las estancias del Duat. Y por ahí va pasando, y cada hora tiene
una historia. En cada hora pasa una cosa diferente, ¿no? Es decir, y básicamente lo que vemos que va sucediendo es la regeneración del astro solar. O sea, en realidad lo que nos está describiendo es como un proceso alquímico. Este es el texto, la traducción del texto en jeroglífico de la introducción del libro del Duat. Y lo recojo aquí porque luego veremos un texto, el libro de Yao, es un texto de los gnósticos egipcios que tiene un principio que no es igual, ni mucho menos, pero que tiene algún paralelismo. Dice el prólogo del libro del Duat: estos son los escritos y representaciones de la morada secreta de las almas y de los néter. Los néter son los espíritus, las divinidades, los dioses, ¿no? De las sombras y de los espíritus, desde el principio de la menti, donde se pone el sol, hasta los límites de sus profundas tinieblas. Ahí entra la barca en la tiniebla. Un poco lo que es el proceso de muerte, de muerte y renacimiento. Este es el conocimiento de las almas del Duat. Este es el conocimiento de las almas secretas. Este es el conocimiento de las puertas y los caminos por los que viaja el gran Dios. Este es el conocimiento de las horas y de sus néter. Este es el conocimiento de los viajeros, de las horas y sus néter. Este es el conocimiento de las oraciones de Ra. Este es el conocimiento de las enseñanzas de Ra, el dios Sol. Este es el conocimiento de los que alaban a Ra y de los que pretenden destruirle. Porque hay en todo este viaje que hace el Sol por el Amenti, se produce un proceso de destrucción, de descomposición y un proceso de regeneración. Y veremos que al final, cuando el Sol está a punto de salir por el útero de la diosa celeste, veremos que aparece un jeroglífico que es un jeroglífico que tiene que ver, que es como una vestidura, como un paño de lino. Es como si lo que hiciera el Sol es abandonar su antiguo vestido, vivir un proceso de regeneración y después salir con vestidos nuevos por la mañana, que es parido, sale por el útero de la diosa celeste. Ese es un poco el tema nuclear del libro del Duat. Como veis, aquí aparecen algunas de las imágenes, son imágenes sorprendentes, son maravillosas, tienen unas posibilidades de interpretación brutal, son símbolos, es un lenguaje completamente simbólico y está lleno de jeroglíficos, obviamente. Yo la primera vez que vi este texto me pasó una cosa muy extraña, ya me quedé conectado con ese texto ya por el resto de mi vida, ¿no? Y ha sido siempre para mí uno de los tesoros espirituales que he encontrado en mi camino, ¿no? Es decir, en mi búsqueda, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque no pude evitar, la primera vez que lo vi en el Museo del Cairo, ponerme a dibujarlo, a dibujar y lo dibujé todo. Y luego me fui a una tumba y me lo volví a encontrar allá, y hice mis correcciones y tal. Y luego con el tiempo, bueno, hice un dibujo así muy rápido y tal. Y luego con el tiempo encontré un libro y me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es este papiro? ¿Qué es esto? ¿No? Es decir, cuando encontré un poco ya más información sobre el libro del Duat, encontré libros en los que se podía ver mejor y tal, y me entretuve dibujando. Dibujar el libro del Duat es una auténtica meditación. Es entrar en una dimensión simbólica que de pronto todos aquellos personajes empiezan a hablarte de algo, bueno, es decir, de un proceso, ¿no? De hecho, de un proceso. Esto es un poco lo que a mí me gustaría, esta historia y estas historias es lo que a mí me gustaría recuperar, o en el marco, digamos, de los misterios egipcios. Hablaremos de los misterios egipcios, de los ritos egipcios masónicos, que creo que buscaban un poco también recuperar toda esta sabiduría, ¿no? En el fondo, ya lo veremos, pero cuando hablemos de los rituales egipcios veremos que tienen mucha conexión con la teosofía en el fondo, ¿no? Es decir, son rituales tremendamente teosóficos, ¿no? Pues bien, esto es lo que de alguna manera nos explica. Pero hay una cosa que sí que antes de saltar al siguiente momento histórico, ¿no? No quisiera dejar de indicar, es que en cada una de estas horas y en cada una de estas estancias hay vigilantes, hay guardianes de las estancias del Duat. Y el alma
tiene que pronunciar unas palabras mágicas. Estas son las palabras mágicas que se daban a conocer a los iniciados para que cuando llegaran ante los umbrales del Duat, a las puertas del más allá, se encontraran las distintas estancias por las que tendrían que producirse el proceso de regeneración, el alma, la mente, es decir, pudiera pronunciar, el espíritu, ¿no? Es decir, pudiera pronunciar esas palabras mágicas y se abrieran las distintas puertas. En el marco de unas charlas, unos encuentros con la teosofía, la sociedad teosófica, los encuentros ibéricos, estuvimos trabajando todo esto, ¿no? Es decir, obviamente aquí dan para mucho, ¿no? Es decir, y para mucha especulación, porque es un lenguaje totalmente simbólico y apela directamente a la intuición, no apela a la razón, ¿no? Entonces, pero es muy interesante ver esto, ¿no? Es decir, las palabras, conocer las palabras mágicas, conocer las distintas estancias. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al siguiente momento histórico, que nos colocamos ahora más o menos en torno al siglos, 2 o 3 siglos antes de Jesucristo y 2 o 3, 4 o 5 siglos después de Jesucristo, son épocas en las que vemos desarrollar un movimiento que tiene una fuerte raigambre egipcia, pero no es exclusivamente egipcia. Es el nombre, este movimiento que agrupa distintas corrientes, distintas sectas, distintos grupos, se es conocido genéricamente con el nombre de gnosticismo. Fue tremendamente perseguido por la Iglesia y probablemente por esa razón Occidente perdió su gnosis. Vamos a ver algunos detalles sobre el gnosticismo. Con el nombre de gnosticismo se agrupan diferentes sectas judías y cristianas que existieron entre los siglos II y V después de Cristo. Yo diría incluso que segundo antes de Cristo, porque creo que toda la tradición sapiencial, los libros sapienciales, que son los últimos libros del, digamos, del canon del Antiguo Testamento, tienen bastante esa carga sapiencial, como el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente tremendamente sapiencial. Bien, aquí hablo de que es heredera de la tradición sapiencial judía, esto es incuestionable. Hay un vínculo clarísimo entre el gnosticismo, porque es precisamente ese espíritu de sabiduría el que revela la gnosis, ese concepto que está en el libro de sabiduría, que el libro de sabiduría es del siglo I más o menos antes de Cristo. Es exactamente eso lo que buscaban los gnósticos, y por eso es un movimiento carismático. ¿En qué sentido carismático? Los carismas son los dones del espíritu. Los gnósticos era gente que no les iba para nada el dogmatismo o las lecturas demasiado estrechas de los textos sagrados. Ellos lo que buscaban era el contacto directo con el espíritu de sabiduría. Así como los filósofos griegos perdían el tiempo observando la naturaleza y cogiendo plantitas y animalitos y observando los meteoros, tal y cual, estos pillaban el camino directo. Iban directamente a buscar el espíritu de sabiduría y que el espíritu de sabiduría les revelara toda la gnosis, todo el conocimiento necesario. El movimiento gnóstico también es un movimiento iniciático y mistérico. Ya dijimos el otro día cuando hablamos de misterios que en el fondo iniciación y misterio no son sinónimos, obviamente, pero la iniciación abre la puerta a los misterios. Y cuando estamos hablando de misterios, estamos hablando de mística. Mística y misterio es una de las cosas que me gustaría que quedara clara, que quedara así. Me lo ha repetido hasta la saciedad. La palabra místico viene de misterio, ¿vale? Y a los misterios se accedía iniciáticamente, de forma iniciática, es decir, eras iniciado en los misterios, bien a través de un ritual, bien a través de la transmisión de un maestro. Pues bien, las sectas, los movimientos gnósticos son iniciáticos y mistéricos. ¿Por qué? Porque buscan precisamente, al igual que hoy en día todavía los masones, ¿no? Es decir, que se encierran en sus templos a puerta cerrada, con guardianes ahí con espadas que cierran las puertas e impiden la entrada a los profanos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque dentro del mundo iniciático, dentro del misterio, se revela el espíritu de sabiduría. Y esto es lo que se buscaba
en los misterios, y lo que yo entiendo buscaron los francmasones y buscan todavía los francmasones, precisamente para encontrar, como os decía, la palabra perdida no es otra cosa que el espíritu de sabiduría, ¿no? Y bien, propugnan un camino basado en la gnosis y el conocimiento, y esa es una característica muy particular de los sistemas iniciáticos. Siempre en todos los sistemas iniciáticos hay instrucción filosófica, hay transmisión de conocimiento, siempre. Entonces, bien, ahí se recibe, se vive, la recepción de la palabra, etcétera, etcétera, pero después hay todo un conocimiento, una sabiduría enciclopédica sobre el mundo, sobre el hombre, sobre el cosmos, sobre Dios, o lo que hay más allá, la trascendencia, si se quiere, ¿no? Es decir, porque con el nombre de gran arquitecto del universo, en el fondo de lo que estamos hablando es de un ideal, ¿no? Un ideal trascendente, algo que está más allá, de alguna manera, que es el ideal, digamos, al que podemos aspirar, al que el espíritu, la mente humana, el alma humana puede aspirar, ¿no? Es decir, este es el gran arquitecto del universo y cada uno le pone la cara que le apetezca, ¿no? Es decir, no... Pues bien, el movimiento gnóstico tiene, como decía, distintas sectas judías, los sofitas, nasenos, setianos, todos ellos dan una gran importancia además al culto a la serpiente, ofita, la palabra es la serpiente como origen de conocimiento, es la serpiente la que da origen al conocimiento, y veremos que si meditásemos sobre el libro del Duat, veremos una infinidad de serpientes circulando por el más allá, ¿no? Y bien, y las sectas cristianas gnósticas, de las cuales las más importantes fueron la de Marción y la de los maestros egipcios Basílides y Valentín. Las escuelas de estos dos últimos maestros presentan una filosofía muy compleja que, ya os dije el otro día, que tiene una fuerte influencia del pensamiento platónico. La palabra mágica del Egipto faraónico fue conservada a través del ritual gnóstico de los gnósticos cristianos egipcios, y yo he encontrado, y por eso afirmo, que se recoge, o al menos se recoge en este libro. Es un libro poco conocido, al menos yo lo he poco comentado, pues es un libro muy opaco, muy difícil de entender. De hecho es un galimatías, es muy pesado de leer, porque es un auténtico libro de magia, el libro de Yao. El libro de Yao es el libro de magia de los gnósticos, y yo creo que con la desaparición, de alguna manera, de la tradición mágica que estaba vinculada a los misterios gnósticos, no es cierto que se perdiera al 100%, pero sí se perdió, porque veréis, me entretendré un poquito en esta obra, que es fundamental para comprender la magia y para comprender los misterios que vinieron, bueno, es decir, un poco los misterios que se desarrollaban en este marco, digamos, mágico gnóstico. Observad, ¿os acordáis de lo que hemos leído del libro del Duat? El libro de Yao comienza, el prólogo del libro comienza: este es el libro de la gnosis del Dios invisible, que a través de los misterios ocultos manifiestan a la raza elegida el modo como en reposo se conduce a la vida del Padre, en la venida del Salvador, del Liberador de las almas, que reciben para sí el logos de la vida, que está por encima de toda vida, en el conocimiento de Jesús, el viviente, que ha venido por medio del Padre desde el eón luminoso, en el cumplimiento del pleroma, en la enseñanza, fuera de la cual no hay otra, la que Jesús el viviente ha enseñado a sus apóstoles diciendo: esta es la enseñanza en la que está el conocimiento total. Bien, es una fórmula similar al libro del Duat, en el sentido de que se anuncia los secretos que transmite, en este caso el Logos. Es un movimiento, el movimiento valentiniano, el gnosticismo valentiniano es un movimiento totalmente cristiano, ¿no? Es decir, lo que sucede es que aquí Dios aparece, o Dios, Jesús, el Logos, ¿no?, aparece como el espíritu de vida, ¿no? Y es este espíritu de vida
el que transmite el conocimiento luminoso del pleroma. El pleroma, la palabra pleroma viene del griego, quiere decir plenitud, totalidad, ¿no? Veremos un poco a qué se refiere. En este libro también se nos va a guiar por un viaje y además se nos van a dar las fórmulas mágicas, como en el antiguo libro del Duat, las fórmulas mágicas que debemos conocer para hacer el viaje hasta lo que llama el libro de Yao el tesoro de la luz. Este libro es maravilloso, pero es muy complejo, pero es increíble. Lo que se nos transmite básicamente en el libro de Yao es el ritual gnóstico, ¿vale? En el ritual gnóstico Jesús invoca a Yao. Yao, Ya, Zorocotora, Melquisedec. Tela marinera, los nombres que utilizan, y veremos que los gnósticos utilizaban un lenguaje misterioso, que luego veremos que Pablo es un antecedente muy claro del gnosticismo, nos dirá, nos hablará del don, el carisma del espíritu, el don de lenguas, ¿vale? Pues una de esas lenguas es la lengua de los ángeles. Aquí se nos dará pistas de a qué se refiere Pablo, a qué se refería Pablo, o cómo interpretaron los gnósticos ese lenguaje de los ángeles, de los espíritus, la lengua que podía hacer despertar, activar, mover a los espíritus, ¿no? Esto es la magia, ¿no? Estos dos personajes, Yao y Melquisedec, son cosmocratores, fuerzas del universo, que ordenan todo el cosmos y abren un camino en el medio para el descenso y el ascenso de la luz. Cuando Cristo lo que hace, según los gnósticos, lo que hace es invocar las fuerzas secretas, digamos, que atraviesan todo el pleroma, hasta llegar al núcleo, al centro del pleroma, de donde parte la luz, y lo que hace el Cristo es abrir un camino para la luz desde el pleroma. Y ahí el Cristo, y os hago un poco, me adelanto un poco a cómo concluyen los gnósticos, ¿no? El viaje, lo que recibe el Cristo cuando hace esa invocación, ¿no? Es decir, es un vestido nuevo, un vestido de luz. Al igual que, como decía, recibe el sol o recibía el sol en el libro del Duat. Pues bien, lo del vestido nuevo, lo del vestido de luz, de alguna manera lo tendréis muy claro en la indumentaria que utilizan los masones en sus rituales. Llevan, como sabéis, un delantal, ¿no? El delantal de los albañiles, que es un delantal de cuero que se ponían pues para realizar sus actividades de albañilería, ¿no? Es decir, ese delantal, ¿no? Que cuando uno entra por primera vez es blanco, se va tiñendo de alguna manera de luz del conocimiento, ¿no? Es decir, que va recibiendo a lo largo de todo el viaje iniciático que hace el masón a lo largo de los distintos grados y las distintas estancias, ¿no? Es decir, del templo masónico. Pues bien, aquí es exactamente lo mismo, lo que pasa es que veremos un poco la carga aquí de conocimiento, ¿no? que tenían estos gnósticos, que la recibieron básicamente del Egipto antiguo, ¿no? Bien, el ritual gnóstico consta de dos partes, una catarsis y una ascensión por los 24 vigilantes de la luz. El nombre griego son los episcopos de la luz. La palabra obispo, en realidad eso es el que vigila, es el que controla al rebaño, ¿no? Pues bien, los episcopos de la luz son los vigilantes de la luz. Pues bien, hay 24 vigilantes cuando el alma se introduce en las regiones del pleroma. Pero para llegar al pleroma, al espacio, digamos, donde es un espacio puramente noético, un espacio puramente filosófico, un espacio solamente de pensamiento, ¿no? Es decir, antes de llegar a esa dimensión del pensamiento puro, ¿no? Tiene que pasar por distintas etapas. Las primeras etapas del ritual son 4 etapas, ¿no? cuatro pruebas, que son el bautismo de agua, el bautismo de fuego, el bautismo de Espíritu Santo y un exorcismo, dice el libro, yo no me estoy inventando nada. ¿En qué consiste? El libro incluso nos da detalles de cómo se hacían estos bautismos y estos rituales, estas catarsis, estas purificaciones del alma. Primero, el bautismo de agua consiste en una iniciación con vino, sarmientos, los discípulos con túnicas de lino deben recitar una serie de sonidos y oraciones. Después,
El bautismo de fuego, con ofrendas de incienso, mirra, terebinto, otras hierbas aromáticas. El ritual es parecido, pero cambian los sonidos y las oraciones. El bautismo del Espíritu Santo es semejante a los anteriores, pero también cambia las ofrendas, los sonidos, las oraciones y los sellos, que también reciben unos sellos, ¿no? Y en el exorcismo Jesús utiliza un altar donde hace un conjuro y ofrece incienso para expulsar la maldad de los arcontes, que los arcontes son los señores de este mundo que contaminan al alma, ¿no? Es decir, para que esa alma se purifique de arriba abajo, perfectamente purificada, puede empezar su viaje por las regiones celestiales hasta el pensamiento puro. Nos vamos a las regiones, a los lugares de la luz. Bien, una vez purificado por estas cuatro purificaciones, ¿no? Es decir, después del exorcismo, las almas, aquí en este texto, acompañadas por el Cristo, por el Logos, el gran guía, ¿no? Es decir, atraviesan las 7 esferas planetarias gobernadas por los arcontes del destino. Como ellos han sido purificados, como las almas han sido purificadas, pueden atravesar las regiones, las 7 esferas planetarias, ¿no? Es decir, sin problema, y llegar a la región de los 12 eones zodiacales. La palabra eón, aión en griego, quiere decir ciclo, esfera. Muchas veces se ha traducido, yo la he visto traducida por siglos, por eternidades. Sería una traducción correcta la palabra eón por eternidad, por una razón, porque el ciclo acaba y vuelve a empezar, ¿no? Entonces cualquiera de sus puntos es un comienzo, ¿no? Entonces no tiene principio ni fin, ¿no? El ciclo no tiene principio ni fin. Por tanto, es correcto traducir eón por eternidad. El gran círculo eónico está representado por las 12 bestias zodiacales que cierran el camino, vedan el camino hacia la región supraceleste, la región noética, la región del pensamiento puro. Esto lo veremos también cuando veamos los libros herméticos, porque ahí tal vez es donde más claramente se explica, ¿eh? En el libro del Poimandres de Hermes Trismegistos vemos cómo se nos describe muy claramente este viaje. Pero los gnósticos iban más allá. El viaje de Hermes acaba en la zona de las constelaciones. Y sin embargo, para los gnósticos, después de las 12 constelaciones, encontramos al 13º eón, que es la puerta a la plenitud, a la región, digamos, de la plenitud, ahí donde viven, donde vibran, donde encontramos a los grandes eones también, ¿no? También se les conoce con el nombre de eones, a las grandes potencias, a los grandes seres, hipóstasis, ¿no? A las grandes personificaciones de las ideas platónicas, ¿no? En fin, el cielo noético, el cielo que es puro pensamiento, las grandes ideas de Platón, ahí personificadas, y entre esas ideas hay 24 que nos van a vedar el paso hasta el centro mismo del pleroma. Estos 24 invisibles o los 24 episcopos o los 24 vigilantes son los 12 del lugar del medio, se les llama así, y los 12 eones de la derecha. De la derecha, no sé yo si entra ahí en la dimensión, pero se les llama así en este libro. El lugar del medio tiene 12 invisibles y el lugar de la derecha tiene otros 12 invisibles. Y cuando somos capaces de atravesar estos 24 invisibles, ¿no? Ya veremos un poquito muy rápidamente cómo se pueden atravesar, llegaremos al tesoro de la luz. Y veremos que ahí, en el tesoro de la luz, se encuentra el vestido de luz, aquel vestido del astro solar, se encuentra ahí esperándonos, ¿no? Para que lo revistamos, ¿no? Una de las representaciones para mí más claras de este elemento se encuentra en la estrella flamígera que aparece, que es un elemento simbólico de fundamental valor en la logia masónica. Ese es el vestido, para mí clarísimamente es una alusión al vestido de luz. Al menos tiene todas las características. Ya veremos en una de las últimas conferencias, cuando hable del genio,
cuando hable de la teoría del genio, que es fundamental en la masonería, ¿no? Es decir, esa representación, esa estrella de 5 puntas que veremos aparecer en muchas representaciones de la libertad, la Estatua de la Libertad, aquí en la plaza de Plada Palau, es que allá el genio catalá, es un ángel que lleva una estrella de 5 puntas, ¿no? Es decir, esa estrella de 5 puntas, un elemento clarísimamente masónico, no es otra cosa que la representación, porque claro, los antiguos egipcios ya lo representaban con forma de estrella. Es decir, las estrellas en las paredes de las tumbas y los templos egipcios están representadas por una estrella de 5 puntas. El pentáculo siempre ha sido una representación, el pentáculo de fuego, una representación de ese espíritu viviente, ¿no? Es decir, de ese vestido de luz que ha recibido el ser humano, que se ha purificado y que ha llegado a las regiones más elevadas del conocimiento, ¿no? Todos estos eones emanan de Yahó y por tanto todos ellos tienen nombres muy similares o nombres parecidos en los que aparece el vocablo Yahó, que el vocablo Yahó es una helenización de la palabra Yahvé, el tetragramaton, ¿no? Y Jehová, ¿no? ¿no? La palabra misteriosa, ¿no? Es decir, de los cabalistas, y también la palabra misteriosa en ciertos contextos iniciáticos, ¿no? Yahó es Yahvé, y es la fuente de todos los demás misterios. Pues bien, aquí tenéis, para que os hagáis una idea, está escrito en, creo que es copto, no es griego. Veis los sellos que se le dan, los 24 sellos, que además tienen otros muchos sellos, porque cada vigilante tiene también ángeles, subalternos, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que se registra en ese libro es realmente un poco kafkiano, ¿no? Es decir, una cantidad de información brutal, ¿no? Es decir, pues tienen sus sellos, sus números, sus palabras de paso, etcétera, etcétera. Como os decía, si hablo en lenguas, las de los hombres y las de los ángeles, pero no tengo amor, soy bronce que resuena, tal, lo que se refería a Pablo en Corintios 13:1, ¿vale? La lengua de los ángeles. Aquí tenéis un ejemplo de la lengua de los ángeles. Y ahora, cogeos fuerte. Cogeos fuerte porque es impresionante, ¿no? Es decir, la lengua de los ángeles, ¿no? Es decir, como la entendían los gnósticos. A ver, vamos a coger un poco de... Esta es una de las fórmulas, una de las muchísimas fórmulas que se dan en el libro, de magia, de fórmula para dominar las fuerzas, digamos, del pleroma. Cuando digáis el nombre de la gran potencia que está en todos los lugares que están en los tesoros, desde el primero hasta el último de ellos, hasta el tesoro del Dios verdadero, retrocederán, ¿no? O sea, hay que invocar con fuerza el nombre, los nombres secretos, ¿no? Es decir, para que todos retrocedan y me abran paso, me dejen paso franco y pueda introducirme en ese misterio. Los vigilantes, los órdenes y los velos retrocederán, ¿no? Es decir, velos que cubren cada una de las estancias. Este es el nombre que diréis. A ver si me sale. Bueno, parece coña, ¿no? Espera, bueno, no sé, es decir, supongo que se entrenarían mucho, ¿no? Es decir, ríete tú de las palabras secretas y misteriosas de los masones de hoy, ¿no? Es decir, a ver cómo pronunciaba. Pero sí que es cierto, y Pablo nos advierte en la carta a los Corintios, de cuidado con el don de lenguas. Porque todos esos que hablan las lenguas de los ángeles, lo que se conocía por glosolalia, ¿no? Es decir, todos los que hablan lenguas de los ángeles, no los entiende nadie. Por eso dice, sobre todo, trabajar o cultivar el don de la profecía, porque el don de la profecía edifica a la comunidad y la gente lo entiende. Pero de los dones del espíritu, el de lenguas, el que menos, porque si os ponéis a hablar cosas raras, claro, hoy en día ya sabemos dónde acabarían. Entonces no sé, pero vamos, que como mínimo no los iba a entender nadie. Y efectivamente,
Yo hace no mucho vi un vídeo muy interesante sobre las tradiciones del tantrismo budista, donde todavía se utilizan oráculos, y era muy interesante ver cómo hablaba el oráculo. En el ritual budista oracular se ponía en marcha toda una serie de ritos, de cantos y con tambores y tal. El oráculo se ponía un gorro que debía pesar 1 tonelada, empezaba a hacer movimientos de cabeza, entraba en una especie de trance y empezaba a utilizar glosolal y empezaba a utilizar la lengua del oráculo, del espíritu que en ese momento estaba hablando por su boca. Y era curiosísimo porque hacía unos ruiditos rarísimos. ¿Sabes? Y detrás de él iban no sé cuántos lamas apuntando las cosas que decía, ¿no? Porque ellos sí le entienden, el resto no. Es decir, los espíritus requieren de alguien que les preste sus cuerdas vocales, o sea, que les preste su boca, su tal, para hablar, y además requieren de intérpretes que interpreten la lengua de los espíritus. Y estos son los asistentes. Todos los oráculos estaban llenos de sacerdotes que eran intérpretes del oráculo, porque el oráculo no siempre hablaba en una lengua inteligible. Y esto es... Pues bien, aquí se nos dan palabras de paso, misteriosas, ¿no? Es decir, que esto es una frase dirigida directamente a un espíritu. Entonces es el nombre que debéis decir cuando estéis en el lugar de los íntimos, en el lugar del Dios verdadero, en el pleroma, a los lugares de los lugares de lo más exterior. Utiliza un lenguaje un poco complicado, ¿eh? Pero fijaos también, sigue, no solamente se contenta con darle esos palabrejos impronunciables, sino que además les da un sello y les da una cifra. Quedad de pie en el lugar de los más externos y nombradle y sellaos con el sello que es este. ¿Vale? Aquí no sé si se ve, sí, se ve más o menos bien, ¿no? Es decir, hay sellos muchísimo más complicados, ¿no? Es decir, yo puse aquí uno, es decir, escogí al azar, ¿eh? Es decir, este es su nombre, el sello lleva un nombre, lleva una energía, es un talismán. La práctica de talismanes tenía esta función. Sabed que el gnosticismo fue una fuente de inspiración a todo el movimiento mágico greco-egipcio. Después las brujas y tal oyeron campanas de todo esto y también utilizaban talismanes, utilizaban palabras mágicas y tal, pero aquí había toda una tecnología para hablar con los espíritus, y estaba basado en este viaje que hacía el alma hacia las regiones más internas del universo, a las regiones, digamos, donde habita la divinidad misma, ¿no? Decidlo primero, antes que tened la cifra 1856 en vuestra mano. Aquí ya no sé exactamente cómo sería efectivamente. Cuando queráis nombrarle, decidla primero. O sea, primero antes de decir ese palabrejo, hay que decir 1856. No sé, digo yo. Después volveos hacia los 4 esquinas del tesoro en el que estáis. Hay que mirar a los 4 puntos cardinales. Sellaos con este sello y decid su nombre en tanto que esta cifra está en vuestra mano. La mano, enseñad la mano con la cifra que está, porque parece que estaba en la mano. Después decid este nombre volviéndose hacia las 4 esquinas del tesoro en el que estáis. En fin, que hay todo un movimiento muy pautado, ¿no?, de cómo dirigirse a cada uno de los vigilantes, lo que hay que decirle, lo que hay que enseñarle, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto a un masón le tiene que sonar muy familiar. Lo que pasa es que tal vez no tan sofisticado, pero tiene que sonarle familiar. Bien, tras la magia invocativa y los conjuros de los 3 bautismos y el exorcismo, Jesús guía a sus discípulos hasta el 13º eón, donde se encuentran los 24 invisibles. Ante cada uno hay que recitar unas palabras mágicas, enseñar sus sellos y los números para que los vigilantes se retiren y dejen paso hasta llegar al 24 misterio, el tesoro de la luz, de donde procede la luz del Cristo y se encuentra la ciudad de la luz. Allí además en ese texto es muy bonita la descripción de la ciudad de la luz, que tiene una forma como de ser humano, con sus cabezas, sus brazos, etc. Desde el tesoro de luz el Cristo recibe el vestido inefable, que era todo de luz
todo de vida, todo de resurrección, todo de amor, todo de fe, todo de sabiduría, todo de gnosis, todo de paz, completo misterio, invisible total, incognoscible total, infinito total, silencioso total. Este vestido forma un velo que le rodea por todas partes. Este es el hombre de luz. Hay una representación muy bonita de esto en otro texto gnóstico de esta época, que es el Evangelio de la Pistis Sophia, en el que se describe la revelación del Cristo después de la resurrección. Todavía se revela a los apóstoles, ¿vale? Y se les revela de forma transfigurada, con todas sus distintas potencias de luz, etcétera, etcétera, revestido con todo su vestido de luz, y los apóstoles les dicen: apaga esa luz, cubre un poco esa luz que no nos deja ver, no vemos nada, no comprendemos nada, no entendemos nada, ¿no? Esto es de la Pistis Sophia, una gran potencia de luz produciendo una grandísima luz sin que hubiera medida alguna para la luz que le acompañaba, porque provenía de la luz de las luces y del misterio último, que es el 24 misterio, ¿no? Lo que explicaba el libro de Yao. Esto es de la Pistis Sophia, ¿eh? Son libros que están tremendamente conectados. Este poder luminoso descendió sobre Jesús y lo rodeó completamente cuando estaba sentado a distancia de sus discípulos. Ahí veréis, la Pistis Sophia explica digamos, una situación muy parecida a lo que se explica en los evangelios como el momento de la transfiguración. Pero ahí, en el momento de la transfiguración del Cristo, ahí hay como un avance de lo que será una vez muerto y resucitada, y digamos ir revestido con toda la luz y toda la potencia luminosa. Pues bien, esta gran revelación desapareció. Estos libros quedaron en el olvido, se han ido recuperando, se han ido encontrando en bibliotecas y demás, pero Occidente perdió su gnosis, perdió su sabiduría, perdió la palabra. De ahí el tema, ¿no? Es decir, la búsqueda de la palabra. Los gnósticos que la recogieron de Egipto y los gnósticos, ¿no? Es decir, se perdió. Pero yo encontré un libro precioso que se llamaba El Círculo de la Sabiduría, de Ignacio Gómez de Liaño, 2 volúmenes así, preciosos, en el que precisamente se nos hablaba de diagramas cosmológicos en los que los gnósticos intentaban de alguna manera describir esos 24 lugares, esas potencias misteriosas y demás. Pues bien, esos diagramas cosmológicos de los que no se han conservado, pero se han conservado referencias a ellos, sobre todo en heresiólogos como Orígenes o demás, se habla de esos diagramas cosmológicos, incluso a veces se describen algunas partes de ellos, ¿no? Es decir, en esos diagramas cosmológicos los gnósticos intentaban de alguna manera trazar un mapa, una ruta por los lugares que tenían que viajar, una vez llegaran a esas regiones del pensamiento puro. Bien, es curioso cómo esta tradición se desplazó hacia Oriente, y se desplazó hacia Oriente a través de Mani, el profeta, el sello de los profetas, ¿no? Como fue conocido en su tiempo. De tiempo en tiempo han llegado enviados de Dios con la sabiduría y las obras piadosas. En una raza, por medio del apóstol que se llama Buda, llegaron al país de la India. En otra, por medio de Zaratustra, a Persia. Y en una tercera, por medio de Jesús, en Occidente. Estos profetas han llegado ahora, en esta, que es la mejor de las generaciones, por medio de mí, Mani, el apóstol de Dios de la verdad, a la tierra de Babilonia. Con la erradicación del gnosticismo en Occidente por parte de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia entonces que se estaba armando, ¿no? Estaba en los siglos, a partir de los siglos III, IV, V, ¿no? Las persecuciones de paganismo y de gnosis casi sean tan tremendas, ¿no? Es decir, como la de los paganos. La gnosis, su palabra mágica, se perdió para Occidente, pero fue llevada a Oriente por Mani, el último de los profetas. Y ved aquí una imagen de Mani. Nadie lo diría, ¿eh? Es una representación china de Mani. Todavía existen en algunas zonas de la China algunos templos consagrados a Mononi,
que es el nombre que recibió Mani en la China. Es decir, atravesó la India y llegó hasta la China el maniqueísmo. Mani vivió en el siglo III, era babilonio, nació en Mardinú, al sudeste de Cesifonte, sabéis que era la capital del imperio persa, cerca del actual creo que es Bagdad. Era un príncipe de la familia de los arsácidas, gobernantes del imperio sasánida, ¿no? El imperio persa que gobernaba en aquella época. Bien, vivió entre el 215 y 276 de nuestra era. Sus padres formaban parte de una comunidad bautista, el Casaíta, y allí tomó contacto con los textos gnósticos, como los Hechos del Judas Tomás, es uno de los hechos apócrifos más interesantes y más cargado de gnosis. Se llama concretamente el título de estos hechos apócrifos, los Hechos de Judas Tomás, el gemelo de Jesús, donde hay un texto fabuloso que se llama el Himno de la Perla, que está cargado de gnosis, ¿no? Así como el gnosticismo valentiniano de Verdasanes, uno de los apóstoles de la época, el Evangelio de la Pistisofía y el libro de Yao. Judas Tomás, el gemelo de Jesús, fue apóstol que predicó, curiosamente, es el apóstol de la India, así como Marcos, el de Egipto, Andrés ahí a Inglaterra, en fin, ¿no? Es decir, que sabéis que todos la misión apostólica se distribuyó por todo el mundo, pues el apóstol que fue a la India, a evangelizar la India, fue Tomás. Y es interesantísimo porque allí construye un palacio celestial para el rey de la India. Es curioso porque volvemos a estar el tema de los diagramas cosmológicos, en el fondo pasarán a la tradición oriental como conoceréis los mandalas, que son vistas aéreas de palacios celestiales. Un mandala no es otra cosa que un palacio celestial visto desde arriba, sobrevolado. Entonces vemos el centro, que es donde la capilla central, donde está la divinidad, y bien círculos, bien cuadrados, ¿no? Es decir, las distintas puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues es curioso cómo en unos hechos de los apóstoles del siglo probablemente segundo, tercero, ¿no? Bueno, si lo conoció Mani, siglo segundo, tercero, seguro, siglo segundo. En los hechos de Tomás se nos describe cómo Tomás construye un palacio celestial para el rey de la India. Mani recibió la revelación del Espíritu al que llamó su gemelo, y esto también es muy interesante, su ser espiritual, guía y protector. Y aquí os leo un fragmento del Himno de la Perla, que es el Himno de la Perla es todo precioso, ¿no? Os recuerda tu vestido dorado. Volvemos al tema del vestido de luz, ¿no? Con ello lo que quiero daros a entender es que el maniqueísmo fue el depositario de toda esa gnosis egipcia, ¿no? Es decir, y curiosamente esa gnosis egipcia se movió a través del maniqueísmo hacia Oriente y llegó hasta la China. Y que toda esa tradición de palabras mágicas, de trazados misteriosos de las regiones del supracelestes, etcétera, etcétera, se recoge, la transmiten, la trasladan los maniqueos, la llevan los maniqueos hasta allá. Con eso no quiero decir que allí no hubieran tradiciones que ya mantenían. Probablemente ahí lo que se dio fue una síntesis de una cosa y otra, ¿no? Es decir, recuerda tu vestido dorado y acuérdate de tu espléndida toga con la que te vestirás y adornarás cuando sea leído tu nombre en el libro de la vida, y con tu hermano, nuestro virrey, serás heredero de nuestro reino. Esto, el Himno de la Perla, es una llamada que se le hace al alma para que haga el viaje a buscar el tesoro, ¿no? Es decir, y recuerde su origen divino, ¿no? Es decir, como recuerde que ella era hija de un rey y una reina. ¿Es todo el himno? ¿Eh? ¿Es todo el himno? ¿Es todo el himno? No, el himno es larguísimo, es mucho más largo. Está recogido ahí, pero bueno, yo creo que en Google se puede encontrar el Himno de la Perla. Mani predicó su evangelio por el imperio sasánida bajo la protección del emperador Sapor I, fue médico, poeta, pintor. Sus seguidores se agrupaban en auditores dialecti, es decir, una fórmula bastante parecida a los pitagóricos. Estos últimos eran célibes y vegetarianos, los maniqueos practicaban estrictas reglas de pureza, pero su suerte cambió tras la muerte de Sapor, la muerte del emperador. El rey
su continuador, Bahram, su sucesor, lo mandó ejecutar, instigado por los magos, sabéis que eran los sacerdotes zoroastrianos, fue descuartizado y su cabeza fue exhibida en las murallas de la ciudad de Gundishapur, donde había una famosa academia. Pero lo interesante, Mani probablemente el legado de Mani es pequeño, pero el maniqueísmo sí que tiene un corpus muy amplio que se desarrolló a lo largo de mucho tiempo y se recorrió todo el Oriente y Occidente, ¿no? Si bien el maniqueísmo se extendió por todo el imperio sasánida, fue gracias a la reina Zenobia de Palmira que se difunde en Egipto y por el norte de África. Apóstoles maniqueos difundieron su fe también por el sur de Europa y Bizancio, pero pronto fue perseguido por la Iglesia cristiana. Y sabéis que uno de los perseguidores más importantes fue Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín había formado parte estuvo durante un tiempo con los maniqueos y luego entró en la Iglesia episcopal, digamos, la Iglesia imperial, y ahí él sí ordenó obispo, etcétera, etcétera, y bueno, fue uno de los grandes polemistas, ¿no?, contra el maniqueísmo. En Oriente el maniqueísmo tuvo mejor suerte, en el reino helenístico, por eso, o sea, gnosticismo, paganismo, gnosticismo, hermetismo, en fin, todas estas prácticas y maniqueísmo fueron tremendamente perseguidos en Occidente. No es de extrañar que, bueno, al final pues perdiéramos pues toda nuestra tradición sapiencial, ¿no? Es decir, poco quedara de todas esas fórmulas que conocían por tradición todas estas corrientes, ¿no? En Oriente el maniqueísmo tuvo mejor suerte. En el reino helenístico de Sogdiana y Bactriana, sabéis que es una zona del actual Afganistán, creo, toda esa zona, ¿no? Es decir, donde hoy se encuentran las ciudades de Bujara, Samarcanda, ¿no? Los mercaderes abrazan la religión de Mani y la difunden por toda la ruta de la seda. Llegando hasta la China, en el siglo VII se difunde en la China, donde es conocida como la religión de Moni Yao, la enseñanza de Mani o de Mononi. Ming Yao, también la religión de la luz. La emperatriz Wu Zetai, de la dinastía Zhou, admite oficialmente el maniqueísmo en la corte. El maniqueísmo se confundirá, en algunos casos se confundirá y se fundirá con el budismo, y a Mani se le confunde con Buda, de ahí esa representación de Mani con un aspecto muy similar al Buda. Esta es otra representación de Mani y sus discípulos maniqueos. Más tarde serán perseguido y prohibido también para los chinos. Pero será en el siglo VIII el imperio uigur, un imperio turco-mongol, que se extenderá por toda esta zona de territorio, ¿no? Es decir, conquistará grandes extensiones de terreno, de territorio, a la China ya más decadente, ¿no? Y tendrá todo este imperio uigur por toda una zona, estará digamos, en frontera con el Tíbet, el imperio tibetano, y también con la China un poco más al sur, la China del imperio de la dinastía Tang y el imperio tibetano. El Khan, los Khanes uigures, serían igual que el Kublai Khan, es decir, que los mongoles que invadieron también la China, etcétera, ¿no? y la China y la India, ¿no? El Khan uigur abraza la religión persa, le conocían con el nombre de la religión persa, el maniqueísmo, para distanciarse de la religión de los Tang en la China, el budismo. Intenta establecer un poco diferencias, ¿no? En la región limítrofe con el Tíbet apareció una religión sincrética, un budismo maniqueo, y esta religión se difunde desde Turfán, que era la capital del imperio uigur, ¿no? Este maniqueísmo. Y aquí tenéis también en este libro maravilloso, El Círculo de la Sabiduría, de Ignacio Gómez de Liaño, y esto es una reproducción que hace él mismo en el libro, de un diagrama cosmológico maniqueo. En realidad son dos, este es el diagrama maniqueo de la luz, y luego hay otro diagrama maniqueo de la oscuridad. Saber que toda la doctrina maniquea se establece, se desarrolla a partir de la lucha de dos principios, luz y tinieblas, ¿no? Es decir, y ellos trazan
toda una descripción de estas regiones de la luz y las tinieblas en 2 diagramas cosmológicos. Y estos diagramas cosmológicos también están reconstruidos a partir de textos que se refieren a ellos, pero está claro que los maniqueos conservaban esta tradición de los diagramas cosmológicos. Bien, la última manifestación de esta tradición la encontramos en el Tíbet, lo que el Tíbet recibe de esta tradición. Se habla del Bardo Todol, el conocido libro de los muertos, tibetano de los muertos, en el que precisamente se habla de que tiene fuertes influencias persas, ¿no? Es un libro muy extraño, de hecho, ¿no? El que nos describe las distintas regiones del más allá. El Bardo Todol forma parte de las enseñanzas tántricas denominadas la autorrealización por el entendimiento de la doctrina sobre las deidades apacibles iracundas. Y estas deidades apacibles iracundas no son otros que los vigilantes de las regiones. Aquí ya no se nos describe regiones celestiales, sino las regiones de la mente universal, de la mente cósmica, de la que habla el budismo. Esta doctrina explica las visiones de deidades que se producen tras la muerte durante el proceso de disolución de la conciencia. Aquí lo interesante es que se nos traslada toda esta tradición sapiencial que lo que intentaba era describir el cosmos, etcétera, etcétera, se nos traslada a una especie de psicología post-mortem en la que se nos explica cómo todos estos vigilantes, etcétera, etcétera, todos estos deidades, budas, que serán básicamente estos 5 dhyani budas, 5 budas de meditación, ¿no? Que se nos aparecerán en distintos momentos de distintas etapas de disolución de la conciencia tras la muerte. Este texto, el Bardo Todol, está atribuido al gurú indio Padmasambhava, al gurú Rinpoche, de finales del siglo VIII, que coincide precisamente la creación de esta obra coincide con la época de expansión del imperio uigur, por tanto no es extraño, ¿no? Es decir, y ahí Ignacio Gómez de Liaño tiene una teoría sobre la pretensión de alguna manera de marcar diferencias también entre el maniqueísmo y demás, pero no fue ajeno esta tradición del Bardo Todol o esta tradición tántrica, no fue ajena a las influencias del maniqueísmo. Y el autor vivió en la época en la que el maniqueísmo se confundía con el budismo, por lo tanto el Bardo Todol está lleno de influencias iranias, como decía, ¿no? Bien, estas deidades apacibles, las voy a citar muy rápidamente, no voy a entrar en ellas. Hemos hecho en la Sociedad Teosófica, hicimos todo un taller trabajando todas estas deidades y tal, como el último legado de esta gnosis, ¿no? El Buda Vairochana, el Buda Kshaurya, el Buda Ratnasambhava, el Buda Amitabha y el Buda Moghasiddhi, con sus respectivas consortes. Se aparecen en un momento dado como Budas luminosos, como guardianes de la luz, pero en un momento dado, si uno no sabe reaccionar, si uno no reacciona correctamente, se nos aparecen 5 deidades iracundas, como son el Buda Heruka, Barra Heruka, Ranna Heruka, Padma Heruka y Karma Heruka con sus consortes. Y aquí tenemos una representación de estas deidades terroríficas, ¿no?, que se aparecen en el bardo. Bien, todo esto está recogido en los distintos tantras, no voy a entrar aquí, ¿no?, es decir, pero uno de los tantras más importantes es el Kalachakra, que es uno de los tantras cuya iniciación el actual Dalai Lama está muy, bueno, es decir, cada año hace una gran iniciación de Kalachakra, etcétera, etcétera. Bien, volvamos a la búsqueda de la palabra perdida. Mi intención con la explicación esta previa que he dado no era mostraros que la palabra se perdió en Occidente, pero viajó por Oriente, por Persia y por la China, incluso al Tíbet y la India, ¿no? Es decir, a través de todas estas tradiciones conservaron esa tradición de las regiones misteriosas donde hay vigilantes, donde hay palabras secretas, los mantras, en fin, ¿no? Es decir, toda esta tradición se conserva en Oriente y, bueno, es decir, de hecho no es raro, los masones fueron a buscarla o dicen que van a buscarla a Oriente, ¿no? Es decir, la Sociedad Teosófica se fue a Oriente, los fundadores de la Sociedad Teosófica se fueron a Oriente y trajeron un legado importantísimo recogido en la doctrina secreta
de allí, de Oriente precisamente, ¿no? Es decir, en la que se nos aportan muchas pistas, ¿no? Es decir, de a dónde pudo ir la gnosis y qué forma, de qué forma se revistió la gnosis en Oriente, ¿no? Pero bien, en Occidente, ¿qué sucedió? El imperio cristiano perseguirá la gnosis y a la magia, obviamente. Siglos después, ciertos movimientos intentarán recuperar la palabra perdida. Encontramos a los templarios, que tienen contacto con Tierra Santa, con las sociedades secretas iluministas del Islam, como son los ismaelitas. Y el cristianismo Cristián Rosacruz, viaja a Oriente, donde recibe de nuevo una gnosis y funda en Europa la morada del Espíritu Santo. De esto lo veremos con más detalle en próximas charlas. Aquí vemos una representación masónica del rey Salomón, el rey Hiram de Tiro y el maestro arquitecto Hiram Aviv, donde de alguna manera se recuperará o se intentará recuperar esta gnosis perdida. El gremio de albañiles o masones de Escocia gozará del patronazgo real. Importantes familias de la aristocracia escocesa, como los Sinclair, eran maestros oficiales de los masones escoceses. Sabed que en el siglo XVII ya había masonería en Escocia. El gremio de masones tenía su palabra secreta de reconocimiento. Era una costumbre gremial y probablemente esa sea una de las razones por las cuales el hecho de que el gremio de albañiles conservara esa tradición misteriosa de utilizar palabras secretas de reconocimiento, etcétera, etcétera, llevó a suponer a estos buscadores de la gnosis que había que restablecer los misterios en el marco de esa sociedad, de ese gremio, ¿no? Que además eran, como los egipcios, profundos conocedores de la geometría. Y bien, se explica la razón por la cual la palabra perdida la intentará recuperar un poco estos masones. Y como hemos visto, uno de los núcleos centrales de la iniciación masónica tiene que ver con la leyenda del templo, la construcción del templo y el intento de arrebatar la palabra de masón al maestro fundador de la masonería, Hiram Aviv. Todo esto lo veremos con más detalle el próximo día. La logia es un diagrama cosmológico porque es una representación del universo, por tanto en la masonería se conserva también esa tradición del trazado de las regiones, ¿no? Es decir, por los cuales deambula o se puede recuperar la gnosis. Es un trazado del universo. Y en todos los elementos simbólicos de la logia está contenida toda la gnosis que el francmasón aprende observando símbolos, gestos y ritos. Veis aquí un poco una representación de una logia. Bien, y para acabar, esto es un texto del siglo XVII, del 1638, para aquellos que piensen que la masonería empieza en el 18, no es cierto, en 1638, Henry Adamson, un poeta escocés, escribirá un poema conocido con el nombre Lamento de las Musas, y dice, hablando de, bueno, no sé exactamente de quién habla, hacemos presagios nada groseros, pues somos hermanos de la Rosacruz. Poseemos la palabra de masón y la segunda visión. Podemos predecir correctamente las cosas venideras.